8 y el versículo 44. Juan, el capítulo 8 y el versículo 44. Vamos a ver quién es la simiente de la serpiente o la simiente de Satanás. Dice en Juan 8 y el versículo 44, Jesús hablándole a aquellos que querían matarlo, dice: vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. ¿De quién era la simiente? Del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Yo pregunto, ¿esta gente era simiente de Satanás? Claro que sí, porque querían matar a Jesús. ¿Y quién quería ver muerto a Jesús? Satanás. Es decir, la simiente de Satanás son los seguidores que él usa para cumplir sus designios en la tierra. Tenemos otro ejemplo, el ejemplo de Caín. Si ustedes leen en 1 de Juan, el capítulo 3 y el versículo 12, dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Yo no sé si captan algo interesante de ese versículo. Dice que Caín era ¿de quién? Era del maligno y mató a su hermano. ¿Quién es el maligno? Satanás. ¿Y qué era Caín? ¿Simiente de quién? Simiente de Satanás. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo nació, según Apocalipsis 12, que dice que el dragón o la serpiente se paró al lado de la mujer para devorar a su hijo cuando hubiese nacido? Yo pregunto, ¿Satanás se le paró al lado de la Virgen María en persona para matar a Jesús cuando Jesús nació? No. Ustedes conocen el relato en San Mateo, el capítulo 2 y el versículo 16, a donde dice que cuando los reyes magos no regresaron por Jerusalén, sino por otra vía, Herodes se llenó de ira y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Quién era el cabecilla detrás de eso? Era Satanás. ¿Pero qué era Herodes? Herodes era la simiente de Satanás porque tenía el carácter de Satanás. Así que en Génesis 3:15, la serpiente es Satanás. A la serpiente, a Satanás le estaba hablando Dios. La simiente de la serpiente son los seguidores ¿de quién? Son los seguidores de Satanás. Saben también en San Mateo el capítulo 13 y el versículo 38, en la parábola del trigo y la cizaña, dice que la cizaña, que son los malos, son los hijos del maligno. Fíjense que el diablo tiene simiente. No son hijos literales. Es decir, no nacieron de una madre literal, pero son simiente de Satanás porque tienen el mismo carácter que tiene Satanás. Ahora yo pregunto, ¿quién fue la mujer que trajo al mundo a esta simiente? Cuando dice que iba a nacer de la mujer una simiente, ¿de quién nació esa simiente? Vamos a Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 4. Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 4 nos explica quién era la mujer y quién era la simiente de la mujer. Dice allí en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿nacido de qué? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Quién fue la simiente nacida de mujer? No fue ni más ni menos que Jesús. Note también Gálatas 3 y el versículo 16. Gálatas el capítulo 3 y el versículo 16. Aquí habla también de la simiente. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Tu simiente, la cual es Cristo. ¿Quién es la simiente nacida de mujer?
Cristo Jesús, que nació en este mundo cuando vino el cumplimiento del tiempo. Noten Mateo, el capítulo 1 y el versículo 16, también sobre la identidad de la mujer y de la simiente. San Mateo, el capítulo 1 y el versículo 16. Dice aquí, y Jacob engendró a José. Ahora escuchen esto. Marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora ese versículo es crucial. No sé si lo leyeron con cuidado. Yo pregunto, ¿era Jesús hijo de José? ¿Nació Jesús de José? No, fíjense lo que dice el versículo. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Es decir, Jesús nació de María, pero no de quién, no de José. Ahora yo pregunto, ¿todos los demás que están en la lista ahí en Mateo 1 nacieron de un hombre? Si ustedes miran la genealogía, dice, este hombre engendró a este hombre, engendró a este hombre, engendró a este hombre. Todos son engendrados por hombres. Pero cuando él llega, el último en la lista, desconoce a José como el padre de Jesús. Dice que Jesús nació de María, porque en Génesis 3:15 dice que la simiente iba a nacer de una ¿quién? De una mujer sin la intervención de un hombre. Noten Apocalipsis el capítulo 12, Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 5, Apocalipsis 12 y el versículo 5. Hablando aquí del nacimiento de Jesús, dice, hablando de la mujer, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes conocen a algún hijo que no sea varón? ¿Alguien conoce un hijo que no sea varón? Yo no conozco el primer hijo que no sea varón. Conozco hijas que no son varón. Pero todo hijo es varón. No hubiera sido necesario poner hijo varón. Con hijo hubiera sido suficiente. Tuvo un hijo. Pero aquí se quiere recalcar que era un hijo masculino. Él te aplastará la cabeza. Tú le herirás a él en el calcañar. Es decir, la mujer iba a traer al mundo a una simiente masculina para hacerle la guerra a la simiente, para aplastarle la cabeza y quitarle a Satanás lo que Satanás le había quitado al hombre. Es decir, Dios le estaba diciendo a Satanás, mira, tú le quitaste al hombre su manto glorioso de luz. Tú le quitaste su posición como rey. Tú le quitaste el planeta Tierra. Tú traíste toda clase de trastornos psicológicos a su vida. Tú has introducido al mundo la muerte. Pero yo te quiero decir que tu poder va a terminar. Porque yo voy a mandar a este mundo una simiente nacida de mujer. Esa simiente nacida de mujer te va a hacer la guerra a muerte. Te estoy declarando la guerra. En el proceso de la guerra tú le vas a causar dolor. Porque le vas a morder el calcañar, pero te va a salir caro. Porque cuando él venga y tú le hieras el calcañar, él va a levantar el pie y te va a aplastar la cabeza. Y te va a quitar a ti lo que tú le quitaste al hombre. ¡Qué tremenda promesa para Adán y Eva! Ahora ven vislumbres de luz. Dicen, la esperanza no está perdida. El enemigo va a ser ultimadamente vencido por la simiente de la mujer. Como paréntesis, quisiera decirles que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Pero el Antiguo Testamento hebreo fue traducido como unos 200 años antes de Cristo al idioma griego, porque los judíos habían perdido en Alejandría, en el norte de África, el uso del hebreo, y usaban el griego, así que se tradujo el hebreo al griego. Y lo interesante es que en Génesis 3:15, la palabra que se usa, simiente,
es la palabra griega sperma. Sperma. En griego es un sustantivo neutro. Usted sabe que tenemos en español masculino, femenino y neutro. El, la, lo. La palabra sperma debe llevar el artículo neutro. No es una palabra masculina, es una palabra neutra. Pero ¿saben lo que hacen los traductores de la versión griega del Antiguo Testamento? Hacen una cosa que gramaticalmente como que no cuadra. Lo que hacen es a ese sustantivo neutro, sperma, le ponen un artículo masculino. En vez de tosperma ponen hosperma. Es decir, el artículo no cuadra en género con el sustantivo, porque ellos entendían que esta simiente iba a ser una simiente masculina. No era una semilla literal, sino que era una persona masculina. Ahora regresemos otra vez a lo que leímos de Génesis, el capítulo 2 y el versículo 17. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 17. Dice allí: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque 1000 años después que comas, morirás. Porque 930 años después de comer del árbol, morirás. ¿Así dice? No. ¿Qué dice? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuándo iban a morir Adán y Eva? El día que comieran del árbol. Ahora, lo interesante, mis queridos hermanos y amigos, también los que están viendo por televisión, ese día no murió Adán. Génesis nos dice que Adán murió de 930 años. Entonces uno dice, ¿cómo se cumplió esto que dijo Dios? Que dijo, el mismo día que comas del árbol es el día que vas a morir. Algunos dicen, bueno, comenzó a morir ese día o murió espiritualmente y dan toda clase de explicaciones. Pero Dios está diciendo, el día que tú comas de este árbol vas a dejar de existir. Ahora yo pregunto, ¿por qué Adán no murió ese mismo día? ¿Por qué Eva no murió ese mismo día? Oh, vamos a Génesis, el capítulo 3 y el versículo 21. Génesis 3, 21. En este momento, Adán y Eva estaban ¿en qué condición? Desnudos, destituidos de la gloria de Dios, sin santidad, en pecado. Y se ponen hojas de higuera. Nada que tapa la vergüenza de su desnudez. Pero ahora Dios sí va a tapar su desnudez. Noten Génesis, el capítulo 3 y el versículo 21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién hizo las túnicas? Jehová Dios. ¿Quién los vistió? Dios. ¿De qué eran las túnicas? De pieles. Yo pregunto, ¿qué necesitan hacer ustedes para conseguir la piel de un animal? Para adquirir la piel de un animal, el animal tiene que ¿qué? El animal tiene que morir, tiene que matar al animal. Yo pregunto, ¿qué hubo ese día cuando Adán y Eva pecaron? Murieron por lo menos 2 animales. Porque dice, no dice piel, sino que dice ¿qué cosa? Dice túnicas de pieles. Es decir, ese día murieron 2 animales, probablemente corderos, porque en Génesis 4.1 dice que Abel cuidaba corderos, ovejas. Es decir, ese mismo día, cuando Adán y Eva pecaron, cuando se dijo que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, Dios mandó a que se sacrificaran 2 corderos. Y cuando la sangre de los corderos fue derramada, Dios tomó las túnicas de pieles y vistió la desnudez
de Adán y Eva.